sabemos es una gota de agua, lo que ignoramos es el océano. Así lo expresó una de las mentes más brillantes que llegaron a existir y, como el título de este vídeo lo muestra, Isaac Newton, quien su presencia habitó en el transcurso del año 1643 a 1727 y que fue dueño de títulos tales como científico, físico, filósofo, alquimista, matemático y hasta teólogo. Fue dueño del descubrimiento de la ley de la gravitación universal y estableció las bases de la mecánica clásica mediante las leyes que llevan su nombre. En su obra Principia, publicada en 1687, recoge sus descubrimientos en mecánica y cálculo matemático. También sus trabajos sobre naturaleza de la luz y la óptica que se encuentra en su obra Optics. Además, conocido por leyes de la dinámica, teorema, leyes de la cinemática, teoría corpuscular de la luz, desarrollo de cálculo diferencial e integral. Y es que sin duda podríamos tardar horas y horas hablando de sus descubrimientos y hallazgos. Es a menudo calificado como el científico más grande de todos los tiempos y su obra como la culminación de la revolución científica. En cierta ocasión el matemático y físico Joseph-Louis Lagrange dijo estas palabras: Newton fue el más grande genio que ha existido y también el más afortunado, dado que solo se puede encontrar una vez un sistema que rige el mundo. Sin lugar a dudas, fue un hombre muy respetado por la sociedad en sus tiempos y quizás es el científico más religioso que haya existido. ¿Científico más religioso? ¿Y a qué se debe esto? Esto se debe a que Newton tenía algo completamente atado en su mente. Él comprendía a la perfección que Dios es la fuente de toda la verdad, y junto con la profunda reverencia y respeto que sentía por su creador, parece que dedicó aún mucho más tiempo en busca del Dios verdadero que en busca de las verdades científicas. De acuerdo con un análisis de todo lo que escribió Newton, revela que de unas 3.600.000 palabras, solamente 1.000.000 se dedicaron a las ciencias, mientras que 1.400.000 palabras tuvieron que ver con temas religiosos. En su famosa obra Principia, antes mencionada, Newton se expresa de esta manera: este bellísimo sistema del Sol, los planetas y cometas, solo podrían proceder del consejo y dominio de un ser inteligente y poderoso. El Dios Supremo es un ser eterno, infinito, absolutamente perfecto. En su obra Observaciones sobre las profecías de Daniel y el Apocalipsis de San Juan, publicada en 1733, Newton hace un análisis detallado acerca de estas verdades bíblicas. Para Isaac Newton era de mucho interés la santidad de la sangre. En su obra La cronología de los antiguos reinos enmendada, publicada en 1728, él declara: esta ley, la de abstenerse de la sangre, era más antigua que los días de Moisés, dada a Noé y a sus hijos, mucho más antes de los días de Abraham. Por lo tanto, cuando los apóstoles y los ancianos del Concilio de Jerusalén declararon que los gentiles no estaban obligados a circuncidarse ni a guardar la ley de Moisés, no incluyeron en esto la ley de abstenerse de la sangre y de las cosas estranguladas que Dios había impuesto anteriormente, no solo a los hijos de Abraham, sino a todas las naciones. Parece claro que para Newton era de suma importancia lo relacionado con la sangre. En una obra intitulada La religión sobre Isaac Newton, muestra aún más claro el profundo respeto que este científico le tenía a la Biblia como la palabra de Dios. Y una reseña de este libro dice que para Newton había dos maneras de examinar el universo que Dios había hecho. Una por medio del libro de la naturaleza y la otra por medio de las escrituras. Y su norma que tenía para estudiar cada una de estas cosas dice lo siguiente: siempre ha de hallarse la verdad en la simplicidad y no en la multiplicidad y confusión de las cosas. Él
es Dios de orden y no de confusión. Tanto así que rechazaba las sustancias sutiles de la Trinidad. Su Dios todopoderoso es el que muestran claramente las palabras de las Escrituras y no en abstracciones filosóficas. Esto lo llevó a producir un manuscrito en el que se esforzó por demostrar que los textos trinitarios que había en la Biblia eran corruptos y adulteraciones ingresadas después del texto original. Su investigación se basó en demostrar con pruebas la introducción de textos espurios, tales como en 1 de Juan capítulo 5 versículos 7 y 8 y en 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 16. En su obra de Erupción Bíblica, un relato histórico de dos notables corrupciones de la Escritura, publicada en inglés en 1754, 27 años después de su muerte, en esta reposó toda la evidencia textual disponible de fuentes antiguas sobre estos dos pasajes bíblicos. Mostró todos los escritos primitivos de la Iglesia, los manuscritos en griego y en latín y el testimonio de las primeras versiones de la Biblia para mostrar cómo se intentó manipular 1 de Juan capítulo 5 versículos 7 y 8, que siempre dijo, porque tres son los que dan testimonio, el espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Mientras que en la versión bíblica del rey Jaime, editada por el rey protestante Jaime I de Inglaterra en 1611, ahora decía, tres que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Sin embargo, Newton demostró que las palabras en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, en apoyo a la falsa doctrina trinitaria, no aparecían en los escritos originales, por lo que terminó demostrando que fue introducida por primera vez en un texto griego en 1515 por un cardenal corrupto. De hecho, este texto solo aparece modificado en alguna Biblia protestante. Por ejemplo, las Biblias católicas lo vierten así, pues tres son los que dan testimonio, el espíritu, el agua y la sangre, y los tres convienen en lo mismo. Otro texto que intentaron modificar los traductores de la Biblia del rey Jaime fue 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 16, que dice según la versión del rey Jaime, y si controversia es grande el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en la carne. Si se vuelve a comparar con la Biblia católica de Jerusalén, vemos que la palabra Dios no aparece. Él se ha manifestado en la carne, rehabilitado por el Espíritu y glorificado. Newton también demostró cómo mediante una fraudulenta manipulación en el texto griego se insertó la palabra Dios para hacer que la lectura fuera Dios fue manifiesto en la carne. Pero terminó demostrando que los escritores primitivos de la Iglesia no sabían nada del texto, pues en el siglo IV, cuando se debatió si Jesús era Dios, nadie lo usó. Estos versículos no aparecen en ningún manuscrito griego de 1 de Juan de antes del siglo XV, por lo que fue un intento a la desesperada por introducir en la Biblia creencias inventadas como la Trinidad. Por lo que es patente que si la Biblia se hubiese podido manipular, hablaría de las mayores creencias del mal llamado mundo cristiano, como son la Trinidad, que Jesús es Dios o incluso el infierno de fuego o el alma inmortal. Este recuento es solo una parte de los muchos estudios que hizo Sir Isaac Newton. Qué sorprendente, ¿no? Ahora, imagine que el Dios Todopoderoso Jehová es quien ha dado toda esta clase de conocimiento a este y a miles de mentes asombrosas que hay y que hubieron en el mundo. ¿No te sorprende aún más? Pues cada vez que abras tu Biblia y estudies su contenido, te llenarás de este y mucho más conocimiento que proviene del Creador. Toda escritura es inspirada de Dios y provechosa para enseñar, para censurar, para rectificar las cosas, para disciplinar injusticia y para que el hombre de Dios sea enteramente competente y esté completamente equipado para toda buena obra. Gracias te damos, Altísimo Dios Todopoderoso Jehová, por fijar tus ojos en nosotros e instruirnos diariamente con tu palabra, la Biblia, y por Cristo, nuestro Rey Celestial, quien nos salvó con su sangre y demostró amor verdadero para nuestra salvación. Por esto, sea que estén comiendo, bebiendo o haciendo cualquier otra cosa, hagan todas las cosas para la gloria de Dios
todo esto es para gloria y honra tuya, Jehová.